bienvenida a cada uno de ustedes, se sientan bienvenidos a este lugar. Ya todos los que estamos aquí somos de la casa, podríamos decirlo así de una vez. Y yo quiero que oremos, hermanos, precisamente para que sea Dios quien nos dirija y sea el Espíritu Santo, como lo hablamos en la mañana de hoy, quien hable a través de mí, que coloque esas palabras en mi boca y que puedan ser transmitidas a su pueblo y que su pueblo pueda tener un corazón listo, dispuesto para tomar esa palabra. Y como siempre lo he dicho, este mensaje que vamos a compartir en esta mañana no solamente es para escucharlo, es para decidir, obedecerlo y decidir sobre ese mensaje que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Así que vamos a orar, ¿sí? Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. Señor, queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos dirija, quien nos enseñe, quien hable, Señor, a nuestras vidas, Señor. Mira los corazones que estamos aquí, Señor, sedientos, que tenemos hambre y sed de ti. Señor, que esa palabra que tú vas a hablarnos hoy, Dios, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser y que haya, Señor, una convicción de nosotros poderla recibir, pero también de poder decidir sobre ella, Señor, y obedecerla. Ayúdanos, Dios, y sé tú, Señor, hablándonos y conforme a nuestras necesidades, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nosotros la semana pasada comenzamos una serie que la titulamos, y vamos a hablar en este mes acerca de las relaciones, Y es algo que es muy importante y que nosotros precisamente siempre tenemos que estar trabajando, o mejor dicho, de una u otra forma, nosotros siempre nos vamos a ver inmersos en relaciones, porque cuando hablamos de relaciones no solamente nos estamos refiriendo a las relaciones, como la semana pasada hablamos acerca de las relaciones, gracias hermana, acerca de las relaciones matrimoniales, y hablábamos que el que diseñó las relaciones, ¿quién fue? Dios. Dios es el responsable de eso, de las relaciones. Dios dijo que era bueno que viviéramos en relaciones, o sea, que tuviéramos relaciones. Y ciertamente la semana pasada hablamos entonces acerca de esa relación matrimonial, podríamos decirlo, y que fue el mismo Dios quien la creó. En esta mañana quiero que miremos otro aspecto precisamente relacionado con las relaciones. Yo quiero que vamos un momentico, por favor, allí al libro de Juan, capítulo 13. Y ya vamos a ver qué es lo que vamos a estar hablando hoy. Quiero que leamos primero esta porción. Juan capítulo 13, 34 al 35. Vamos a leer allí. Juan capítulo 13, 34 al 35. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién está hablando allí? Jesús. ¿Y qué está diciendo que nos está dando qué? Un mandamiento nuevo. Cuidado con esto, es un mandamiento. Es decir, que cuando es un mandamiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerlo. No hay opciones si yo quiero, hoy amanecí con ganas o no. No, es un mandamiento y los mandamientos son para obedecerlo. No tenemos opciones ahí, que si nos vamos a ir por el otro lado, no tenemos opciones. Dice Jesús entonces, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjense que aquí hay un juego de palabras, precisamente, que se maneja y que Jesús, en medio de su narrativa, ¿sí? puede, ¿cómo se dice? Puede decir todas estas palabras, pero fíjense, lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana tiene que ver con el hecho de que
el fundamento de las relaciones cristianas, ¿qué es? ¿Cuál es? El amor. Y eso lo vemos nosotros precisamente en esos pasajes que acabamos de leer ahorita, en donde Jesús está diciendo que ¿qué? Que un mandamiento nuevo nos ha dejado. El que ¿qué? Nos amemos los unos a los otros. Pregunto, ¿esto es para quién? ¿Para la gente que está allá afuera? Esto es para nosotros, hermano. Ahora voy a una pregunta más profunda. ¿Nos estamos amando los unos a los otros? O a veces por ahí ¿Nos estamos amando los unos a los otros? O a veces buscamos cómo colocar la zancadilla a uno para ver si se calla y qué le pasa. Fíjense, la iglesia no se define solo por lo que cree, sino por cómo vive. Cómo vive. Y es allí la gran importancia que tiene el hecho de que nosotros nos reunamos, que nos congreguemos, Porque precisamente es en esa interacción, en ese compañerismo, en esa convivencia donde nosotros vamos a poder ¿qué? Alimar a veces ¿qué? Asperezas, diferencias, desacuerdos, perdonarnos, ¿sí? Como que confrontarnos en medio de cada uno de nosotros somos diferentes. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que en medio de toda esa diferencia nosotros aprendamos a convivir. Aprendamos a convivir. Y saben, en todo eso se va a mezclar el perdón. ¿Cuántas veces no nos hace falta el perdón? Y precisamente estos tiempos que Dios nos permite tener es precisamente para eso. Jesús dejó claro que el mayor testimonio del cristiano no sería el conocimiento bíblico, ni sus dones espirituales, sino que la manera en que nos amemos, nos relacionemos. ¿Saben? Una de las características que tenía la iglesia primitiva y una de las cosas que veía el mundo, la gente, era la forma en cómo que se amaban los primeros cristianos. Y esa forma de amarse los primeros cristianos contagiaba precisamente para que otra gente quisiera venir. Yo creo que los primeros cristianos no tuvieron hasta ni mucha necesidad de evangelizar. No quiere decir que no evangelizaron. Pero ¿saben qué? A veces la gente llegaba solita a la iglesia, porque yo quiero también ser como ellos. Mira cómo se aman. Miren cómo se aman. Saben, nosotros como iglesia, y me estoy refiriendo a la iglesia en general, no solamente esta, hemos perdido mucho eso. A veces nos vemos en la calle y decimos, adiós hermano, adiós hermanita. Y eso de un abracito, de alegrarnos que nos vimos, y mira hermano, ¿cómo está? ¿Y para dónde vas a estar? ¿Sí me entienden? Sino que, adiós, que vaya bien. Ya eso se ha perdido mucho, ¿cierto? Pero el deber ser de nosotros es que si nos encontramos hoy deberíamos alegrarnos, como que si nunca nos habíamos visto, teníamos mucho tiempo sin vernos. Yo creo que ese debería ser sentido. Yo creo que ese era el mismo sentir que tenían los cristianos en aquel entonces, en los inicios de la iglesia primitiva. Y yo creo que eso hace falta rescatarlo, porque ese amor es el testimonio, ¿para quién? Para afuera. Porque, ¿qué puede pensar también si la gente de afuera nos ve a nosotros también por ahí todo enguerrillado? ¿Qué voy a hacer yo por allá? No, ni cerca paso yo por ahí. ¿Qué voy a hacer yo? Si yo estoy aquí enguerrillado, aquí estoy. Y si yo voy a ir a la iglesia, y si yo voy a asistir a la iglesia y voy a conseguir lo mismo, no, man, pues me quedo en la casa. ¿Sí o no? ¿Usted no cree que la gente piensa así? Y vaya que la gente siempre anda buscando, ¿cómo se dice? Conseguirnos a nosotros, ¿cómo se dice? Las fallitas a nosotros. Para excusarse con eso, para no venir a Dios, para no asistir a la iglesia. Así que nosotros tenemos que cuidar mucho en eso y tenemos que trabajar mucho en eso. ¿Saben? Muchas crisis dentro de la iglesia no son doctrinales. Si no saben qué son, muchas de las crisis dentro de la iglesia no son doctrinales. Es decir, porque la hermana tiene una doctrina diferente a lo que yo creo y tal. No, nosotros estamos muy de acuerdo aquí en lo que hemos creído realmente. Yo creo que nosotros no tenemos problemas aquí con respecto a doctrina.
Muchas veces los problemas dentro de la iglesia las crisis dentro de la iglesia son relacionales. Relacionales. Si usted hace un inventario y saca alguna cuenta por ahí, usted se dará cuenta que es eso. Cuando las relaciones se rompen, el testimonio se debilita. ¿Sí o no? Y la obra de Dios se estanca también. Porque Dios no quiere vernos a nosotros, ¿cómo se dice? Con problemas, con dificultades. Dios quiere vernos a nosotros como unidos, ¿sí? Amándonos unos a los otros. Si hay diferencia, hablemos sobre esa diferencia y acordemos resolver esas situaciones. Porque Dios quiere vernos allí, así, de esa forma. Jesús sabía que sus discípulos tendrían diferencia. ¿Ustedes creen que Jesús sabía eso? Sí, lo sabía muy bien, que ellos iban a tener diferencias, iban a tener conflictos y momentos difíciles en esa vida que les tocaba vivir. Por eso Jesús fue tan sabio aquí precisamente cuando se registran estas palabras de Jesús. Jesús fue tan sabio que no les dio una recomendación a los discípulos, sino que les dejó ¿qué? Un mandamiento, dijo: amarse los unos a los otros, como Él los amó. Nuevamente Jesús lo encontramos aquí, mandando a hacer algo a los discípulos que Él ya había hecho con ellos. Ya Jesús los había amado bastante. Entonces Jesús dice, bueno, vayan ustedes entonces también, amen a los demás. ¿Se recuerdan lo que hizo cuando le lavó los pies? Le lavó los pies, pero Jesús no estaba diciendo, no, este es un servicio porque yo quiero hacer este servicio a ustedes para dejarles esos pies limpiacitos. No, Jesús no le estaba haciendo eso para eso. Jesús les estaba haciendo ese servicio, era para que ellos también lo hicieran con los demás. Esa era la idea de Jesús, dejarles siempre el ejemplo. Entonces quiero que exploremos precisamente cómo es el amor que Cristo nos habla aquí, precisamente en estos pasajes de Juan, capítulo 13. Quiero que miremos algunos aparte con respecto a eso. Y lo primero que quiero que miremos es acerca de que el modelo... El bombillito ahora no prende. El modelo de amor de Cristo. Hay una lectura allí, pero es muy amplia. Pero lo que quiero que miremos es, allí en el 13, del 1 al 17, vemos aquí a Jesús en estos versos, luego ustedes lo pueden leer, es muy amplio. Pero una cosa que vemos marcada aquí en Jesús en estos pasajes de allí en el Juan 13, del 1 al 17, Jesús nos amó de manera sacrificial y constante. ¿Saben? A veces nosotros no amamos tan así, de manera sacrificial. ¿Cuántos amamos de manera sacrificial? Y de manera constante. Es decir, que de manera sacrificial tiene que ver con poner nuestro ¿qué? Nuestro yo a un lado. Y poner ¿qué? Mi vida, ¿por qué? Por otro. Por otro. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso es sacrificialmente. Y una cosa que vemos allí también de Jesús, precisamente en esos pasajes, es que Él amó constantemente, no fue por un ratico. ¿Saben? A veces es muy fácil amar por un ratico. Fíjense que lo que estamos casados, a veces quisiéramos o pareciera que en algún momento de nuestra historia pareciera, para algunos, no para todos, no me estoy refiriendo de manera general aquí en esto, pareciera que algunos quisieran que el matrimonio fuera por una semana nada más. ¿Sí? Ay, menos mal que hasta este año. Menos mal que hasta este año me quito esto de encima. ¿Sí? Algunos pensarían que es así. Pero fíjense que el amor del cual nos habla Jesús aquí es de manera constante, de manera para siempre, ¿sí? Y fíjense que Jesús estuvo aquí en esta tierra y demostró amarnos profundamente con todos sus hechos por amor a nosotros. No solamente eso, sino que Jesús, antes de ascender a los cielos, también se recordó de nosotros. ¿Se recuerdan cuando estaba allí en ese evento con los discípulos? Los discípulos estaban tan tristes
O sea, sabiendo de que Jesús iba a ascender a los cielos. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Que no se preocuparan. ¿Que él qué? ¿Le iba a dejar? Al Espíritu Santo, al Consolador. Porque Jesús sabía que ellos se iban a sentir muy tristes. ¿Y quién no? ¿Quién no se iba a sentir triste? Imagínense eso de que habían estado con su maestro, ¿sí? Durante 3 años de ministerio habían estado con su maestro, y ahora que el maestro le dije, o sea, los discípulos estaban confiadísimos que Jesús iba a estar con ellos, ¿para qué? Ya, pues el maestro. Ay, cuando saben la noticia de que es que el maestro se nos va. Se pusieron muy tristes. Y Jesús entonces, mire cómo Jesús sigue todavía drenando el amor. Le dice, no muchachos, pero tranquilo, yo les voy a dejar al Consolador. Y no solamente eso, sino que Jesús entonces ahora, estando a la diestra de Dios, ¿qué nos promete? ¿Qué Él está ya, qué está haciendo por nosotros? Está intercediendo por nosotros. ¿Qué más? ¿Está qué? ¿Preparando? Morada. O sea, Él nos está esperando, muchachos. Lo que yo hice allá por ustedes, lo que yo hice allá en la tierra, eso no se queda ya nada más. Aquí estoy esperándolos. Estoy preparando moradas. Los estoy esperando. ¿Sí? Imagínense qué tremendo amor. Y los estoy esperando ahorita, sí es verdad que de aquí en adelante no nos despegamos más. Aquí va a ser por toda la eternidad. ¿Está viendo ese gran amor de nuestro Señor por nosotros? Eso es algo indescriptible. Eso es algo que nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Valorar. Que nosotros tenemos que verdaderamente darle un valor por encima de todo lo que pueda existir en este mundo. Porque más nadie haría eso por nosotros. Más nadie. Aún ni siquiera nuestra familia. Solamente el Señor estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros. Fíjense, otra cosa interesantísima que nosotros encontramos en estos pasajes tiene que ver que su amor es el estándar para las relaciones cristianas. Vemos entonces ahorita el título de esta reflexión, que es el amor el fundamento de las relaciones. El amor. No hay otra cosa que pueda ser el fundamento realmente de las relaciones. No es un amor basado en sentimientos, por cierto. ¿Sabían ustedes que si Jesús se hubiese dejado llevar por los sentimientos, precisamente cuando tuvo que pasar por aquella situación tan difícil de ir a la cruz, si Jesús se hubiese dejado llevar por los sentimientos, ¿qué hubiese pasado? No, ni loco llega por allá aquella cruz. No pasa por ahí. Si se hubiese dejado llevar por los sentimientos. Por eso es que nosotros a veces tenemos que tener mucho cuidado con los sentimientos, con nuestros sentimientos. Créanme que muchos de nosotros tenemos que trabajar con nuestros sentimientos. ¿Sí? Porque a veces allí es donde está, a veces ahí nos ganan los sentimientos, ¿me entienden? Y nosotros tenemos que trabajar mucho en eso. Especialmente yo se lo confieso totalmente, yo tengo que trabajar mucho con los sentimientos. Exactamente, es una decisión. Jesús tomó una decisión, dijo, yo sé lo que me toca aquí y yo voy a tomar esta decisión. Entonces, no es un amor basado en sentimientos, sino en la obediencia a Dios. En la obediencia a Dios. Y eso fue lo que mostró Jesús. Jesús en algún momento de ese proceso, de cuando iba en ese caminar hacia el lugar donde iba a ser crucificado, llegó un momento en que Dios se recuerda, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, esta situación, este momento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh, es un trago amargazo, ¿sí? Un trago difícil. Y muchos de nosotros, en muchas circunstancias en que nos hemos encontrado, quizás nosotros también hemos hecho así. Tal vez no le hemos dicho de la copa, pero la copa significa ese trago amargo, ¿sí? Que tenemos que pasar. Así que este es el modelo de amor de Cristo. Un modelo de amor que está entonces impregnado de sacrificio, que es constante, que no es por sentimientos, sino es por obediencia a Dios. Quiero que miremos entonces también el segundo aspecto que tiene que ver el propósito del amor cristiano. Fíjense que allí en Juan
en Juan 13:35, habla, dice la palabra allí: en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos con los otros. Y saben, esto, hermano, esto es una de las cosas que va a marcar la diferencia en nuestro caminar con el Señor, en nuestra vida cristiana. El propósito del amor cristiano, dice: en esto conocerán todos que soy mi discípulo. El amor cristiano es un testimonio del mundo o para el mundo. El amor cristiano es un testimonio. Por eso lo decíamos hace algún momento, que eso lo vimos muy reflejado precisamente en los primeros cristianos, ¿sí? En los primeros discípulos. Ellos dicen, o sea, la Biblia registra que se amaban profundamente. Ojo, no estamos diciendo aquí que no es que no hayan tenido diferencia. No es que no hayan tenido diferencia. Es que ellos, que el amor que había de ellos sobrepasaba cualquier diferencia que podía haber. Y ese amor, estamos seguros por la palabra de Dios, que era algo que era el mismo Dios que lo colocaba en ellos. ¿Sí? Yo creo que los discípulos del primer siglo entendieron muy perfectamente ese principio de que, o sea, tenemos un solo Dios. Y no porque la diferencia que pueda haber entre nosotros, eso nos va a distanciar. No. Más bien, por el hecho de que tenemos un solo Dios, necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos resolver nuestras diferencias. Por amor a Dios. Por amor a Dios. ¿Cuántas veces, tanto el esposo como la esposa, refiriéndome a una relación, cuántas veces no vamos a tener que callar? ¿Cuántas veces no hemos callado? No me estoy refiriendo a una sola parte, tanto al esposo como al esposo. Nos hemos callado. Seguramente hemos tenido en la boca para decir cualquier cantidad de cosas. Y a veces, miren, y cuidado si no es lo mejor que hemos podido hacer. Porque si no, ya ustedes saben la reguera que hacemos. ¿Sí? A veces necesitamos, ¿qué? Más bien, tal vez esperar. Yo no estoy diciendo que todo el tiempo va a ser así, pero quizás esperar el mejor momento. ¿Sí? Eso es ser sabio. Ser sabio es eso. Yo sé que eso no es facilito tampoco, porque es que a veces cuando viene la ira, cuando viene el enojo, uy, parece que los frenos se nos van, no tocamos frenos de nada, sino que nos vamos y nos... ¿Sí? Entonces, el amor cristiano es un testimonio del mundo, refleja la naturaleza de Dios y su plan de salvación. Su plan de salvación. Fíjense que dice allí, en ese pasaje que leíamos el 35, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que, ¿cómo se dice? Verdaderamente reflexionar en cuanto a esto, al propósito del amor cristiano en nuestras vidas, porque esto es sumamente fundamental en la vida de nosotros como cristianos. Fíjense que una de las cosas bien interesantes que nosotros veíamos en el primer siglo, en la iglesia primitiva, precisamente es que veíamos que el testimonio de la iglesia no era tanto de que conocían mucho de la Biblia, ¿sí? Ay, que tenían muchos talentos, muchos dones. No era eso. La gente veía era cómo se ama. Y eso impacta a cualquier persona. Exacto, ¿sí? Eso de mostrar el amor era no solamente era en palabras. Ah, yo sí te amo, tú sí eres chévere. No, era que eso iba ¿qué? En hechos. En hechos. Y cuando veíamos los hechos nosotros y cómo ellos se amaban, dice que ellos que vendían lo que tenían y lo compartían con los más necesitados. Y cuando dice allí de los más necesitados se está refiriendo a los íntimos, a los de la iglesia, a los que estaban con ellos también. No quiere decir que no pudieran ayudar a otras personas que no estuvieran dentro de la iglesia.
Pero el principio que vemos reflejado nosotros allí en las Escrituras es que se ayudaban los unos a los otros. Es la forma de mostrar ese amor. ¿Saben? Y les voy a decir una cosa. Yo sé que de repente a nosotros todavía aquí como iglesia nos hace falta todavía. ¿Ok? Porque tampoco me voy no vamos a alabar mucho nosotros, porque a veces cuando nos alabamos a veces como que nos echamos a perder. ¿Sí? No estoy alabándome aquí ni congraciándome, no, para nada. Dios lo sabe que es así. Pero seguramente hay algo en nosotros de esto que seguramente lo hemos estado practicando. ¿Que nos hace falta? Sí. Pero hemos procurado tener esa característica tan bonita que tenía la primera iglesia del primer siglo, de amarse los unos a los otros. ¿Sí? Es algo que verdaderamente nosotros deberíamos buscar e imitar y realmente vivirlo. Saben, la misma sociedad a veces nos ha llevado a nosotros los mismos cristianos a hacernos como que, ¿cómo se dice? A hacernos de la vista gorda de la necesidad de los demás. ¿Está bien? La misma sociedad. Ajá. Yo, primero, segundo, tercero, y cuarto y quinto. Y que los demás, que cada quien a quien que resuelva. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Y muchas veces nos hemos dejado contaminar del mundo, porque así es que actúa el mundo, hermano. Cada quien queda como quiera, no sé, yo no voy a estar resolviendo el problema a nadie. Pero a veces también no dicen por qué están pasando. Bueno, ya ese es otro asunto de la cultura, ¿sí? De ser tan cerrados. Sí, ese es otro asunto de la cultura, que somos muy cerrados, y por supuesto, si no hacemos hacer saber la necesidad. Ojo, miren, nosotros a veces tenemos que tener cuidado con eso, porque si bien es cierto, Dios conoce todas nuestras necesidades, ¿sí? Dios lo sabe todo. Y a veces nosotros eso lo espiritualizamos mucho. No, pero es que Dios conoce todo. Dios sabe qué siento y cómo te... Está bien, no te preocupes por eso, sí, Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué le encanta a Dios? Que se lo expresemos. Él lo sabe todo, Él no es Dios, pues. Pero a Él le encanta, porque de lo contrario no hubiese dejado la oración. Si Él lo sabe, entonces ¿para qué oramos? Si Él sabe que nosotros necesitamos aquí esta casa, ¿para qué dejó la oración? ¿Sí? A Él le encanta que nosotros se lo expresemos. Le encanta y eso tiene que ver entonces con la oración. ¿Sí? Así que necesitamos ser un poquito más abiertos, hermano. No nos ahoguemos a veces solitos en un vaso de agua. Y eso es parte también de amarnos los unos a los otros. Que también nos preocupemos por las necesidades. A veces alguien ha estado pasando por ahí y ni sabemos. No hemos podido desarrollar todavía el don de discernimiento todavía, que usted está pasando por una necesidad tan fuerte y no lo sabíamos. ¿Sí? Pero a veces necesitamos expresarlo también. Ojo, cuidado también con esto, sí debo decir. A veces no es con todo el mundo. Porque de repente ha pasado, y lo debo decir, no tengo ningún problema en decirlo, ha pasado que nosotros contamos algo así, y cuando menos acuerdo eso tiene ¿cómo se dice? Una cola, una trayectoria ahí. No, tampoco así. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos cuidado tenemos que tener cuidado con eso. Y a veces dentro de la iglesia vamos a encontrarnos con cosas así también. A veces ponemos un puntico más de lo que es, y eso no es así. Por eso también tenemos que tener ¿qué? Sabiduría, sí, discernimiento, pero de que tenemos que expresarnos, sí, hermano, tenemos que expresarnos. Eso es bueno. Dios quiere que también lo hagamos así. Muy bien, seguimos entonces. Ese es el propósito entonces del amor cristiano. Vamos a ver un tercer aspecto que tiene que ver con las características del amor cristiano, y esto es algo muy interesante. Y veíamos uno de ellos ahorita, y en Primera de Juan, si alguien me lo puede leer allí, por favor. Primera de Juan 3:16. Perdón, es Juan 3:16. ¿Sí? Una primera característica que tiene precisamente el amor cristiano es que es sacrificial. Sacrificial. ¿A dónde vemos eso? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire,
y ponle, ¿a dónde está ahí? ¿Dónde está el sacrificial ahí? Dice ahí, mire, de repente uno lo puede leer. Si llegamos hasta ahí, no lo vamos a saber todavía. ¿Y qué dice? De tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde está el sacrificio allí? En lo más preciado. Lo más preciado. Fíjense, yo sé que Dios aquí no nos está mandando a que nosotros entreguemos a nuestros hijos. ¿Sí? Por cierto, los primogénitos. Dios no nos está mandando a hacer eso. Pero sí nos está indicando de que tiene que haber, ¿qué? A la hora de amar, tiene que haber un sacrificio. No solamente pensar en nosotros, sino pensar en el otro también. Y una segunda característica que tiene el amor cristiano tiene que ver con que es paciente y bondadoso. Quiero que vamos allá al famoso pasaje ese de allá en 1 Corintios capítulo 13. ¿Se recuerdan? El apóstol Pablo ahí expresándose y diciendo, hablando acerca del amor. ¿Quién recuerda? La preeminencia del amor. Y el apóstol Pablo decía unas palabras tan importantes. Por cierto, hay una alabanza por allí que habla sobre eso. Si no tengo amor, ¿cómo es que dice la alabanza? De nada. Nada me vale. De nada me vale, creo que dice así. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo, el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 13 del 4 al 7. Miren lo que decía allí. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice además allí, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inaminadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y el apóstol Pablo aquí hace toda una narración, y él termina diciendo, mira, nosotros podemos hacer todas las cosas que queramos, pero si no hay amor, de nada sirve. Entonces, una de las cosas que vemos aquí en estos pasajes es que dice que el amor es paciente y es bondadoso. Tiene que ver con eso. Dice allí también en el 13:5. Miren lo que dice el 13:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No busca su propio interés. ¿Sabían ustedes que mucha gente que dice hablar en lengua, por lo general quiere es como lograr ¿cómo se dice? Un estatus? No es, porque lo que pasa es que busca como a llamar la atención con eso. Y está buscando, ¿cómo se dice? Está buscando su propio interés muchas veces. Porque la Biblia habla que si eso no edifica de nada, ¿para qué? Dice el apóstol Pablo, ¿sí? O sea, si alguien va a hablar en lengua, el apóstol Pablo lo que dice es, bueno, que haya un intérprete o que eso sirva de edificación para la iglesia. Porque es un don.
Y los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, si eso no va a edificar en nada, ¿para qué? De nada sirve, ¿sí? Y ahí es un cuidado que nosotros tenemos, pero les voy a decir, hoy en día, y nosotros conocemos muchos movimientos, y de hecho muchos predicadores, que a ellos les encanta hacer eso, pero es para el show, o para ser visto como que, uy, este hombre está full del Espíritu Santo, este tiene la llenura del Espíritu, esto está muy, muy profundo, y los demás hermanitos se ven así como apacaditos por allá chiquiticos, ¿me entiendes? Porque no hablan en lengua, ¿sí? Pero muchos hoy en día están usando eso solamente para, ¿sí?, buscar su propio interés, para ser visto a veces hasta para los hombres. Y esto es muy triste. Entonces el apóstol Pablo es muy claro, dice, mire, si esto no va a ser para edificación, mejor. De hecho el apóstol Pablo dice, mejor calle. Quédese quieto, no se preocupe por eso. La iglesia no se va a acabar para eso, o usted va a perder la salvación porque no hable en lengua. ¿Saben? Es muy triste. Ojo, no estoy diciendo que alguien no pudiera hablar en lengua. Tranquilo, que el Espíritu Santo usa como Él quiere y a quien sea. No estoy hablando de eso. Pero no es posible llegar a caer en esto. En una oportunidad nosotros tuvimos, yo creo que esto lo contaba en otra ocasión, pero aprovechar la oportunidad ahora, que una hermanita, una joven que fue, pero ya era, creo que ella había nacido en un hogar cristiano. Y ella fue a nuestra iglesia y como no hablamos en lengua, esa iglesia no sirve. Nosotros no desarrollamos nunca el don de lengua en la iglesia. No lo desarrollamos, pues, ¿me entiendes? Entonces la hermanita fue allá y, Dios mío, eso es lo que nos criticó, fue hasta en el blanco del ojo por allá. No, que esa iglesia no era bíblica porque no hablaban en lengua. De hecho, había un muchacho que se estaba, parece, enamorando con la chica y resulta ser que la relación se acabó también. Porque Dios no, esa iglesia no es bíblica, porque no hablan en lengua. Imagínense hasta qué punto pudiéramos llevar nosotros eso es un extremo, ¿me entiendes? Eso es un legalismo muy grande que se da porque no es posible que yo vaya a catalogar a alguien que sí es un verdadero cristiano porque hable en lengua y a otro que es falso porque no hable. Sí, eso no es bíblico. Eso no es correcto realmente. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Decíamos entonces que no busca su propio interés. Y una cosa maravillosa, mire lo que pasa en cuanto al amor cristiano. Quiero que alguien pueda leer, por favor, allí en Primera de Pedro, capítulo 4:8. ¿Sí? Primera de Pedro 4:8. ¿Quién puede leerlo allí, por favor, que me ayude? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá muchos pecados. ¿Está viendo? Dice que el amor, y sabe que nosotros deberíamos perseguir eso porque verdaderamente que nosotros somos bien pecadores. ¿Sí? Deberíamos procurar, amor, ese amor tiene que estar floreciendo. ¿Por qué? Porque ya nosotros conocemos las joyitas que somos. Somos pecadores. Para compensar una cosa con la otra, dice que el amor cubrirá multitudes de pecados y nosotros sabemos que esa condicioncita está en nosotros. Nosotros deberíamos ser sabios de ese amor que impregnarnos ¿sí? De ese amor. Ojo, yo no estoy diciendo, porque a veces pudiéramos confundir una cosa con la otra. Yo no estoy diciendo que todo el tiempo vamos y en algún momento no vamos a tener autoridad, y en algún momento no vamos a tener que decir una cosa por todo el centro como Jesús. Jesús demostró que era un hombre que amoroso. ¿Sí o no? Pero también vemos a Jesús en muchas circunstancias firme, con autoridad, hablándole a los propios discípulos sobre situaciones y exhortándoles en algunas ocasiones cuando los vio allí haciendo cosas que no estaban bien. ¿Se recuerdan a Juan y a Jacob? Que estaban haciendo su fiesta ahí, estaban haciendo su compinche ahí, estaban armando la, ¿cómo se llama? Estaban armando ¿cómo se podría decir? La esfera de la jerarquía, ¿sí? La pirámide, ¿sí? De quién eran los que iban a mandar después de que Jesús estuviera por allá. Sí.
Yo no está a la derecha y a la izquierda. ¿Eh? Y a mí me pareció tan interesante, y quiero volver a repetir eso porque esto ya lo comenté, que Jesús le dijo, miren muchachos, a mí no me compete decidir si usted va a estar aquí o allí. Eso le compete a nuestro Padre. Ojo muchachos, ustedes pueden tomar de la botellita que yo tomo. Y pueden hacer esto y pueden comer el mismo plato que yo, pero eso que ustedes, la maquinación que ustedes están teniendo allí, eso no me toca a mí, me corresponde a mí decidir. Así que están muy equivocados si van a venir a decirme que yo les resuelvo ese asunto. Los muchachos ahí tenían ganas de, ¿cómo se dice? De tener su posición ahí. ¿Sí? Y por cierto que se creían más que los demás. Miraban a los demás así, allá están los muchachos sirviendo. Y nosotros vamos hasta la derecha y no a la izquierda. ¡Ah! Y del Señor, del Maestro. ¿Sí? Pero se llevaron una sorpresota allí que le dijeron, no, muchachos, ustedes están pensando. El que quiera ser mayor entre vosotros, le dijo Jesús, será vuestro servidor. Primero, muchachos, empiecen por allá primero. Es por allá donde tienen que empezar, no por aquí por arribota. Los muchachos querían empezar de una vez allá arribota, encima, ya superiores que los demás. Por último, mis hermanos, la importancia de las relaciones en la iglesia. ¿Cuánto creen que las relaciones en la iglesia son importantes? Relaciones familiares, interpersonales. ¿Cuánto creen que son importantes? Son sumamente importantes. Y en eso nosotros necesitamos crecer también, hermanos, porque yo creo que nos hace falta. Nosotros tenemos que salir de ese círculo, por cierto, un mal círculo vicioso que tenemos, que pensamos que la vida cristiana solamente ¿cómo se dice? Solamente consiste en venir el domingo y después ya ahí cada quien desaparece. No nos importa más nada. Lo que pase, hasta el otro domingo nos enteramos si pasa algo. Yo creo que eso no es lo que Dios nos manda. No creo que eso es lo que habla Dios en su palabra. No se puede separar la relación con Dios de la relación con los hermanos. Fíjense lo que dice allí. Ahí sí puede leerme alguien, por favor, en 1 de Juan 4:20. 4:20. 1 de Juan 4:20. Alguien que me pueda ayudar allí. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Ay, Dios mío, esas son palabras muy duras. Es decir, yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Y por cierto, mi hermanito no es el que tengo en la casa, porque a veces ese se hace muy fácil amarlo. ¿Sí? El hermanito no es el que tengo en la casa, que a veces es suave para amarlo, ¿no? Y se presta para amarlo. Hermanito es el que después que vamos a encontrar. Vecino, ¿qué tal el vecino? Porque a veces ahí sí se nos hace un poquito más difícil, porque hay unos vecinitos que son complicaditos, ¿no? Para amarlos. ¿Y qué tal si vamos un poquito más profundo a nuestros enemigos? Esos también son nuestros hermanos. ¿A eso será que nos hace un poquito más difícil? Pero hasta ahí nos manda el Señor. Dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un... ¿Cuántas veces nosotros hemos sido mentirosos? Incluyo yo. ¿Cuántas veces no hemos sido mentirosos? Que decimos que amamos a Dios y Diosito y mi Diosito y mi Diosito. Pero de repente tenemos algunas situaciones y como que queremos él. Nosotros, amados hermanos, tenemos que llegar al punto de amar de esa forma. Que a pesar de las cosas, claro, hermanos, hay personas que son difíciles de amar. Un botón de ellos, nosotros para con Dios. ¿No hemos sido difícil para Dios? ¿Para que Dios nos ame? Sumamente difícil hemos sido nosotros.
Pero a la verdad, a nuestro alrededor tenemos gente que no son tan fáciles de amar. Que son difíciles. De verdad que son difíciles. Usted se lo pone a 3 o 4 personas para que la amen y dice, uy, ¿cómo? No es tan fácil. Pero nosotros tenemos que llegar al punto tal de amarles. Por amor al Señor. Y usted dirá, Dios mío, ¿qué tarea tan grande nos dejó el Señor en eso? Pero eso no los ha dejado el Señor. Las relaciones revelan el nivel real de nuestra madurez cristiana. Escúcheme bien esto. Las relaciones revelan el nivel real de nuestra madurez cristiana. Yo no sé cuántos amigos o cuántas personas tenemos nosotros alrededor y que podemos convivir con ellas y que nos la llevamos chévere, bien. Yo no sé cuántas personas. Pero la verdad es que a veces parece mentira, pero en los tiempos que estamos viviendo esto está escaseando más. Usted no ve que antes yo creo que las personas más antiguas tenían más relaciones, más amistades que ahorita en estos tiempos. Y ahorita las relaciones que hay de amistades son muy efímeras, son muy superficiales. A veces por la tecnología, pero anteriormente las relaciones se daban era porque se convidaban, estaban de presencial, podían conversar, contarse las cosas. Hermano, así es que se establecen las relaciones. ¿Por qué creen ustedes que Jesús pudo tener relaciones con sus discípulos? Porque pasaba tiempo con ellos. Por eso es que esas relaciones virtuales, del WhatsApp, de las redes sociales, eso se acaba como, eso está muy por encimita, hermano. Eso está muy superficial, porque las verdaderas relaciones realmente se dan y son duraderas en el tiempo, es cuando convivimos, ¿sí me entiende? Compartimos, nos conversamos, nos contamos cosas profundas a veces, sí, nos contamos las cosas, si nos ayudamos mutuamente, nos amamos, si nos ayudamos. Eso, hermano, ahí es donde se construyen las verdaderas relaciones. Por eso es que esas relaciones de ahorita, ese WhatsApp, ese Facebook, ese TikTok, ese no sé qué. Dime esos que ciertamente por eso agarran plata. ¿Saben? Esos, ¿cómo es? Influencer, eso, sí, y tengo tantos seguidores. Y yo creo que ellos tienen una alegría en su corazón muy grande. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Eso es algo vacío. Pura apariencia. Pero esos son seguidores solamente por darle un like ahí. Chulito ahí, maná. Y la gente tiene una alegría interna muy grande creyendo de que esos son unos seguidores verdaderos que son duraderos y que no, eso es algo efímero, eso en cualquier momento se acaba. No tiene amistad. Y eso está llenando mucho el corazón de la gente, ¿sí? Mire, tengo tantos, 3 millones de seguidores. Y se le sube también, ¿no? El ego, pero hasta lo profundo. Pero eso no sirve de nada. Así que nosotros tenemos que seguir trabajando en función de, hermano, cómo podemos nosotros cultivar, cómo podemos nosotros volver a cautivar, poder llegar a tener relaciones de esas relaciones duraderas realmente. Ustedes dirán, uy, pero es que los tiempos que estamos viviendo como que es muy difícil esa parte. Sí, no es tan fácil. Ahora se ha puesto un poco más difícil. Yo siento que antes había como más sinceridad. Yo siento eso. Antes había como más, sí, había menos cosas que de querer, ¿cómo se dice? Tal vez afectar X o Y, no sé. Pero yo creo que ahorita eso ha disminuido mucho. Pero no es que no se puedan tener buenas relaciones y buenas amistades en estos tiempos. Claro que sí se puede. Todavía se puede. Muy bien, seguimos. Las relaciones entonces revelan nuestra madurez cristiana. Una iglesia puede orar. Escuchen muy bien esto, porque en esto nosotros también tenemos que crecer. Una iglesia puede orar mucho y muy bonito. Y eso es una maravilla. Puede ayunar todos los días si quiere. Escúcheme bien esto. Puede cantar lo más melodioso posible, que se oye los ángeles allá lo estén alabando también. Pero si no ama, algo está fallando. Como dice la alabanza,
de nada nos sirve. Pero si no ama, de nada nos sirve. Podemos cantar muy bonito y muy hermoso, pero si no amamos, si no nos amamos los unos a los otros y si no amamos a la gente, algo está fallando. Algo falta en esa ecuación que no está funcionando, que no está fluyendo para que verdaderamente eso se pueda dar. ¿Cuántos están amando aquí? ¿Estamos bien con eso? ¿Están amando? ¿Estamos amando? No se asuste, el que no esté amando, la idea es que de ahora en adelante ame. Tranquilo, Dios le va a perdonar todo eso que ha dejado de amar por ahí. Pero el llamado de Dios en esta mañana es que amemos. Aprendamos a amar, no es tan sencillo como lo decía hace algún momento. Hay personas que son difíciles y complicadas de amar. Pero el Señor no nos dijo, ya saben, los que sean complicaditos, échenlos en la orillita o métanlos para allá para la cocina o déjenlos afuera. No, digo, eso también tienen que amar los que son complicaditos. Y a eso es lo que tenemos que amar más. Y cuando pasemos esa prueba, hermanos, de poder amar a esos que son tan complicados, hoy, hermanos, hemos avanzado bastante, estamos madurando, estamos creciendo. ¿Sí me entienden? Y tenga por ahí segurito esa llavecita de que los pecados que usted vaya por ahí cometiendo, seguramente Dios tendrá misericordia y lo perdonará si se arrepiente, porque usted ha amado bastante. Vamos a ver cuántos van a empezar a amar que no han estado amando. Hermano, o sea, anímense a hacerlo. No es un llamado que yo estoy haciendo, es un llamado que Dios está haciendo. ¿Sí? Amén. Amén, claro que sí, hermanos. Hermanos, mire, les voy a decir una cosa. Ya todos los que estamos aquí, menos Sofía, ya estamos por encima de los 30. Estamos por encima de los 30, les voy a decir esto. Ya estamos por encima de los 30. Quizás hemos sido como muy amargaditos por ahí, como muy complicados. Hermano, dése una oportunidad en la vida de que los años que le dé Dios de aquí en adelante, hágase un favor usted, hágase un favor. Procure amar, aprender a amar, aun cuando sea difícil. Pídale a Dios en oración, Señor, verdaderamente que yo considero que yo no estaba haciendo nada en esto. Ayúdame a amar así como tú también nos amaste a nosotros. Usted se hará un gran favor, ¿oyó? Bueno, pídale a Dios que le quite esa amargura. Sí, ese es otro trabajo más ahí. Y usted dirá, ¡guau! Sí, qué tremendo es eso, hermano. Hermanos, a eso estamos llamados. Hay que ayudar a esa persona, seguramente. Trae traumas, arrastrando cosas del pasado que no es tan fácil de amar. Pero si usted le pide a Dios allá calladitamente, no lo juzgue, no lo esté juzgando. Usted pídale a Dios calladitamente y dígale, Señor, mira este amargadito tan fuerte aquí, qué difícil es amar a esta persona. Señor, ayúdale en sus problemas que tiene internamente a sanar. Y estoy seguro, hermano, que Dios hará una obra en esa persona. Pero no se cae de a piedra usted también a él, a juzgarlo. Ese no sirve, ese se va a ir para el infierno, no se va a salvar. No, hermano, no diga palabras que no tenga que decir. Cuidado con lo que dice, porque las palabras tienen poder. Más bien tenga amor por esa. ¿Saben? Una forma de mostrar amor es orar para que Dios cambie a esa persona por su carácter, por su manera de ser. Eso es amar a la gente. ¿Sí? Tampoco es que amar a la gente que yo te amo, invente que yo te amo. No. Amar a la gente también es allá en medio del secreto, decirle, Señor, mira, a mi amargadito, ten misericordia ahí. ¿Sí? Pero a veces nosotros oramos también por la gente, a veces no oramos con misericordia. Porque oramos es, mira cómo se comporta el sinvergüenza mira, ojalá que te lleve para que aprenda. Entonces, ¿qué eso es misericordia, hermano? No, usted casi lo está matando de una vez ya. No, hermano, aprendamos a orar con misericordia.
Porque también Dios ve la intención de nuestra oración. Si realmente estamos orando con amor o misericordia o lo que estamos es juzgando y ahí tirándole todo lo que es. Ahí tenemos que nosotros crecer y aprender también. Por último, hermano, concluyo ya con esto. Examinemos nuestras actitudes dentro de la iglesia. ¿Nuestras relaciones reflejan a Cristo o reflejan la carne? ¿Qué tal ahí? ¿Cómo estamos nosotros ahí? A veces como que estamos encarnizados, ¿no? ¿Sí? Entonces necesitamos ¿qué? Reflejar a Cristo, hermano. Reflejar a Cristo. Esa carne tenemos que seguirle dando duro, porque a veces nos está dominando y a veces así es que estamos actuando. No estamos reflejando a Cristo, sino la carne esa fea que quiere hacer desastre y hacernos quedar mal y hacernos sentir mal y hacer sentir mal a los demás. Con esa carne tenemos que trabajar durísimo. Amar en la iglesia implica perdonar. ¿Estamos perdonando? Soportar. Yo sé que muchos me han soportado por ahí. A lo mejor en algún momento Dios le da soltura conmigo. Servir y caminar con otros. ¿Realmente estamos caminando con otros? ¿O ni siquiera cerca los queremos tener? El verdadero desafío. Amar como Cristo nos amó. ¿Será que eso es facilito? Es difícil. Pero ese es el estándar en donde nosotros tenemos que llegar. Amar como Cristo nos amó. Por eso es que con el Señor nosotros, hermanos, estamos fregados. Al Señor nosotros no le vamos a encontrar un hilito que haya dejado. No. Él dice que amemos es porque ya Él nos amó. Está listo. Usted no va a estar buscando la explicación a eso y ya. Él no dejó ni una brecha para que nosotros consiguiéramos excusas para no hacer lo que Él nos mandó. No dejó ni una brecha. Él primero dio el ejemplo y después nos mandó a hacer lo que ya Él había hecho. Dios nos llamó a una vida en comunidad, no a una fe individualista. Uy, esto es muy feo, hermano. Necesitamos tener cuidado con esto. Necesitamos vivir en comunidad, no a una fe individualista. ¿Saben? Esos que no se congregan, los que no se congregan. En el caso que estábamos hablando esta mañana del hombre este que decía, él conoce mucho de la Biblia, pero no, que yo no me congrego. Es poder ser, seguramente vive una fe individualista, no le gusta juntarse con los demás cristianos, no le importa, no le da interés, nada, no pasa nada. Volver al fundamento del amor es volver al corazón del Evangelio. Una iglesia fuerte no es la que sabe más de la Biblia o más Biblia, sino la que vive más el amor de Cristo. Porque ¿qué hacemos con conocer tanto la Biblia? ¿Qué hacemos con conocer tanto la Biblia? Pero no mostramos verdaderamente con nuestro accionar y con nuestra manera de conducirnos en la vida el amor de Cristo. Ahí entonces caemos nuevamente en lo que dijo el apóstol Pablo. De nada sirve todo lo demás que podemos hacer. ¿Qué hacemos con tanto conocimiento? Pero ese conocimiento parece que no está bajando aquí porque no lo estamos poniendo en práctica. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a orar para agradecer a nuestro Dios y por precisamente permitirnos reflexionar sobre este tema. Que Dios nos ayude a que algo de esto pueda cambiar en nosotros. Que podamos poner en práctica algo de esto, hermano. Seguramente agradaremos a nuestro Dios porque es Dios quien nos está mandando que lo hagamos. No soy yo, es Dios. Así que vamos a orar. Y allí en su oración pídale, Señor, ayúdame en este asunto. Sé que tengo carencia, me hace falta, tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que verdaderamente implementar algo en mi vida de tal manera de que yo empiece a amar como Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Alabamos tu nombre, Señor, y te exaltamos, porque solamente tú eres digno, Señor, de toda
alabanza y de toda adoración. Gracias, Dios, por tu palabra, porque una vez más nos habla, nos insta, Señor, a obedecer ese mandamiento que tú dejaste en tu palabra, Señor, como es el de amarnos los unos a los otros. Señor, ayúdanos porque en esto, Señor, nosotros tenemos muchas luchas, muchas dificultades, Señor. A veces nos cuesta, Señor, esto. A veces nuestro orgullo, Señor, muchas veces, tal vez por traumas, por cosas que venimos arrastrando, Señor, de nuestra niñez, Señor, nos ha estado afectando para precisamente nosotros poner esto en práctica. Señor, pero yo estoy seguro que si nosotros venimos ante ti y te pedimos la ayuda, Señor, para que nos ayudes a avanzar, a crecer, a madurar, Señor, en esta área, yo sé que no vamos a quedar igual, Señor. Yo sé que en nosotros algo va a ocurrir, algo tú vas a hacer, Señor, para que nosotros verdaderamente cambiemos, mejoremos, Señor, en esta área. Yo estoy seguro, Señor, que si nosotros mejoráramos esta área de nuestra vida, yo estoy seguro, Señor, que mucha más influencia, Señor, tuviéramos nosotros en medio de esta sociedad, en medio de nuestro entorno, en medio de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, de la gente, Señor, que nos rodea. Yo creo que si esto fuera una característica más evidente en nosotros, yo creo que esto sería muy diferente, marcaría la diferencia, Señor, entre nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a aún amar a aquellos que son difíciles, aquellos que nos las ponen difícil y complejas, Señor, para amarles. Pero aún a ellos, Señor, nosotros tenemos que amar porque tú nos has mandado, sencillamente por eso, porque tú nos has mandado que lo hagamos. Señor, a la verdad, nada de esto va a pasar si no hay algo en nosotros que hagamos intencionalmente. Porque nosotros podemos escuchar, Señor, sobre esto y entendemos que tú nos has mandado esto. Pero si nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, nosotros no hacemos actos en donde podamos nosotros poner en práctica esto, en donde de manera intencional nosotros pongamos en práctica esto, no va a pasar nada, no va a acontecer nada. Señor, ayúdanos a ser intencionales en obedecerte sencillamente. Porque la obediencia no siempre es algo que yo quiero hacer tan voluntariamente. A veces la obediencia nosotros tenemos que hacerlas, a veces hasta forzadamente, por el hecho de que tú, Dios, nos manda que lo hagamos y tenemos que hacerlo. A veces no es que nosotros estamos muy gustosos en hacerlo, pero por obediencia a ti, obedecemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta área, a madurar, Señor, a dejarnos transformar y cambiar por ti, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu santo y bendito nombre, Señor, porque una vez más nos hablas a nuestra vida, Señor, porque quieres que nosotros nos conduzcamos en esta vida, Señor, como debe ser, por el buen camino, Señor, siempre obedeciendo tus mandamientos, Señor, tus mandatos. Gracias, Dios, por amarnos tanto, por haber demostrado y hecho, Señor, cantidad de cosas, Señor, por amor a nosotros. Señor, ayúdanos a amar así también como tú nos amaste a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.